¿verdad? ¿Cómo? Estamos hablando Estamos hablando de autos. sí, no, de Mercedes, no trabajo cualquier cosa. ¿No seguro? De Mercedes, Seguro. Audi, Estamos hablando de coches. claro, Audi, Volvo. de esos autos hablamos nosotros. Vamos. Nada, no. Sí, por Falcon no. Falcon, yo tenía Volkswagen. Muy bien. Levin Isnat, Lea Batrosa. No, pues Falcon es bueno. Perashat Shemot. Perashat Shemot. Berase el Ajiv Bayar Bisarlutam. Moshe Rabenu estaba en el palacio, criado en el palacio del faraón. Él salió y vio cómo castigaban a los Yudim y le pegó, le tocó. Dice, trae algo acá el Rav Silverstein, pero no es de pregunta y respuesta, este es el alumno de saber sobre la Perashat Segura. Usted se lo perdió el otro día, pero después se lo contó. Nosotros el otro día se lo vamos a contar. Bueno, dice acá, en la época, en nuestra época, tenemos que reforzarnos mucho en todos los temas que tienen que ver entre las relaciones entre las personas, entre un hombre y su compañero. Y como lo escribió esto el Rav, el Marán Steinman, en una carta que hizo para varias congregaciones, para varias comunidades, él escribió que algo que está escrito en los sefarim, en los libros, que los pecados entre una persona y su compañero son mucho más graves que los pecados entre una persona y Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué dice eso? Y él trajo en referencia algo que dijo el Rav Yitzhak Isaac Cohen, que trajo una prueba que encontró en las preguntas y respuestas del Hatan Sofer. Y ahí el Hatan Sofer escribió, dice, todos los días de mi vida estuve preocupado, tratando de entender un dicho, un pasuk será, Viten Nekiim me Hashem Israel. Es un pasuk, me parece. Y van a estar limpios con Hashem y con Israel. Y él estuvo pensando siempre en ese versículo. Dice ahí, hay dos obligaciones. Una es la obligación mía con Akadosh Baruj Hu, y la otra es la obligación mía con todo Israel, con todos los Yudim. Dice, estar limpio con Hashem Yitbaraj y estar limpio con toda la gente. Dice, estas dos cosas las tenemos que llevar siempre sobre nuestras espaldas. Y dice acá el Hatan Sofer, y es mucho más fácil, mucho más posible cumplir la primera obligación. ¿Cuál es la primera obligación? Yedei Shamayim, o sea, con el cielo. Cumplir con Hashem es mucho más factible, mucho más posible cumplir con Hashem, mucho más que la obligación que yo tengo con las personas. Dice, y el castigo es mucho más grande, mucho más grave que el castigo cuando yo no cumplo algo con Hashem. Pero tenemos que saber, hoy en día, un gesto que yo le hago a una persona y no lo dice, o una palabra mal dicha, la otra persona se enoja. Y a veces no me lo dice. Y yo no me doy cuenta. Y hice mal. Tal vez hice mal, tal vez no hice mal. Tal vez la persona se enoja porque le gusta enojarse. Pero tal vez se enoja porque yo realmente entoné mal alguna palabra, o dije mal algo, o no se entiende bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo podemos cuidarnos de todo de cuando yo hablo con una persona de no herir al otro? Por eso es tan difícil. Cuando dice acá
cuando dice acá que yo tengo que estar limpio con Israel, se refiere a todos. No que si yo hablo con 3 y a uno lo hundo en el sótano, entonces, ¿qué quiere decir? No, eso ya. Entonces, por eso dice acá que es muy difícil, que es mucho más difícil estar con Am Israel, o sea, la obligación que tengo yo con el prójimo es mucho más difícil cumplirla que la obligación que yo tengo con Akadosh Baruj Hu. Y sigue diciendo el Hatán Sofer y así escribió. Muchas veces estuve pensando y me profundicé, dice acá, si es posible cumplir en el mundo, o sea, si una persona puede cumplir esto en el mundo, realmente si lo puede cumplir, si se puede quedar bien con todo el mundo, no quedar bien que a uno le diga una cosa y uno le diga otra para quedar bien. No quedar bien por quedar bien, por ser, no por falsutería, ni tampoco mintiendo. O sea, con sinceridad, con honestidad, hacer una de las cosas y quedar bien con todo el mundo. Siempre alguien se enoja. Por quedar bien, por quedar bien. No quedar bien por quedar bien, sino quedar bien porque la obligación, no quedar bien sino hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Pero dice acá que muchas veces él empezó a pensar si es realmente posible en este mundo cumplir con esto. Ojo, no está hablando hoy en día, en el mundo acelerado que vivimos, que hacemos tantas cosas sin pensar. Está hablando acá hace 200, 300 años. Cuando todo era un poco más tranquilo. Hoy en día, usted camina por la calle, le pasan por encima, y no, el que le pasó por encima no se da cuenta, no se dio cuenta. Es que ni se dio cuenta. Pero no se dio cuenta. Hay que pensar, o le falla la cabeza, o no se dio cuenta. Están o es para es algo natural. Pasar por encima de la gente es algo natural. En este país hoy en día en todo el mundo. En todo el mundo la gente vive acelerada. La gente cuando vive acelerada, la gente acelerada pasa por encima. Ni hablar manejando. En el centro de la hora bancaria, todos tienen que llegar antes que cierre. Pero él tiene que llegar. Él tiene que llegar y usted no. Él es más importante. Porque esto lo vemos en todas las cosas. Esto lo vemos en todas las cosas. Acá lo vemos en la fiesta, cuando se acercan las fiestas y todo el mundo se espera por comprar. Y nadie puede esperar turno en la caja para pagar. Y parece él es más importante que yo. Porque él está apurado y yo no. No, pues uno lleva 4 pavadas, ya llora. Y lo que lleve, bueno, en todo el tiempo. Todos quieren, yo primero, y me importa un rábano, vamos a hablar bien. Me importa un rábano el de al lado. Y acá lo que dice justamente que es lo contrario, que tenemos que tratar de cumplir eso, quedar bien con los demás. A mí viene una persona el otro día, yo estaba ahí esperando para pagar, yo tenía 3, 4 cosas, viene uno y me dice, tengo una cosa, ¿puedo pasar? Yo tengo 3 cosas. Le digo, espera, yo tengo 3 cosas. Pero primero hay que pedirle permiso a la señora que está delante, que tiene unas cuantas cosas. Pero la señora dijo, pasen los dos. Yo no le pedí nada, yo estaba ahí esperando detrás. Pero hay gente así que dice, yo tengo una cosa y no puedo pagar. Y le digo, yo estoy esperando, y si hay 10 personas que tienen una cosa y las tengo que dejar pasar a las 10, ¿cuándo voy a pagar eso? Pues todos vienen con una cosa. Venga. No, pero yo me hago muchas compras y veo que se puede. A veces se puede, pero... Ahora con 2 paletitas de pizza me hace sin idioma. Sí. Y después cuando tiene que pagar, empieza a sacar moneditas y empieza a pagarle a uno, y le pasa media hora y usted está mirándolo. Bueno, es muy difícil las relaciones entre una persona y su compañero. Por eso. Entonces dice, Beulay, al Seamar, y dice, algo dijo Shlomo Melech, que un hombre, no hay tzadik ba'aretz, no hay un hombre justo en la tierra que no haya pecado. Dice, no hay un hombre en la tierra que haga siempre el bien y que no haya pecado. ¿Qué quiere decir esto?
que inclusive que nosotros queremos hacer siempre el bien, no es posible sin pecar. Dice, y puede ser que de esta forma, si siempre tratamos de hacer el bien, que salgamos de la obligación. Dice un poquito más, vamos a hablar un poquito más, hablamos muy poco todavía, ¿no es cierto? ¿Cuánto hablamos? Muy poquito todavía. Podemos ir un poquito más. Bueno, cuenta acá, también sigue diciendo Rav Silver, se sigue diciendo, algo que pasó en el Betagneset donde estaba el Rav Israel Salanter. Cuenta acá que en la época del Ejército Rojo, Rusia, muy bien. Cuenta acá que una señora, el hijo se lo secuestraron, el ejército mismo, los soldados se lo secuestraron, algo muy común, y que había, en esos días había una costumbre, o sea, había que rescatar al hijo, pedía una cantidad de dinero para rescatarlo, el ejército. Si lo rescataba bien, y si no, esta persona tenía que servir 25 años al ejército, solamente 25 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los Yedim se juntaban todos en el Betagneset, trataban de juntar plata para rescatar a la persona que secuestraban. Cuenta acá que esta señora fue al Betagneset para ver, y fue a hablar con el Rab para pedirle que traten de salvar al hijo. Entonces la mujer, antes de que empiece la lectura del Sefer Torah, empezó a hablar, tratar de hablar, una persona a hablar para que todos traten de juntar dinero. Y muchos de los que estaban haciendo tefilá trataban de que el que habla, que no hable. Lo querían sacar y que no lo moleste, y menos pedirle dinero, menos pedirle plata. Entonces, ellos querían que empiece la lectura de la Torah, no querían que se frene la tefilá por este tema. Dice que cuando Rav Salanter, él vio lo que estaba pasando, agarró y les habló, pero muy fuerte, y le dijo que cómo podía ser que no sientan el sufrimiento de una persona de la comunidad. Y le dijo a ellos que tenía un corazón de piedra. El Rab ahí en el Betagneset delante de todos. Cuentan ahí que después de que terminaron de juntar el dinero para esta señora, empezaron a leer la Torah y el Rab Salanter abandonó el Betagneset. Se fue. En la mitad de la lectura de Sefer Torah se fue y terminó la tefilá de Musaf. Lo terminó solo en la casa. Y después dijo que estaba prohibido hacer tefilá con gente como esa, que no sienten el sufrimiento de sus compañeros. Esto está hablando por el pasuk de la Torá, que Moshe vio sufriendo a la gente, que los egipcios los torturaban, los golpeaban. Dice sobre el pasuk, Ve'Ibe Yamim Haem, Ve'Yigdal Moshe. Dice, fueron esos días y Moshe creció y salió entre sus hermanos y vio el sufrimiento. Dice Rashi ahí que puso los ojos y el corazón en el sufrimiento de sus hermanos. O sea, él se sentía como si él mismo estuviera ahí trabajando y como si a él mismo lo estuvieran golpeando. De Moshe Rabbeinu, ¿cómo llegó a ser el salvador de Am Israel? El salvador de todo el pueblo de Israel. Dice, algo que no consiguió ni Aarón a Cohen, ni ninguno de los grandes que había en esa época, lo consiguieron. ¿Por qué? Porque esa cualidad de sentir, pero sentir en carne propia, lo que le pasa a un hermano mío, esto lo pudo convertir en el conductor de Am Israel para sacarlo y para conducirlo por el desierto durante los 40 años hasta llegarlo a la puerta de Eretz Israel. Como digo yo, todavía quiero hacer eso. Ahí está. Y el que no lo sepa, que venga. No, es mi forma de ver, ¿no? Está bien. Está bien. Porque desde chico lo mamé.
Muy bien. Tajino, Moshe Rabbeinu lo saca. Moshe Rabbeinu lloró tanto para entrar en Israel, nosotros un pasaje, y ahí estamos acá, para no irnos nosotros. Para ver cómo es, de verdad.